No eran víctimas, no eran novias inocentes, eran parte de la estructura. Durante años, la MS-13 usó a mujeres jóvenes como su herramienta más efectiva y más invisible. Mientras todo el mundo miraba a los hombres con tatuajes, ellas operaban sin levantar sospechas en las escuelas, en los mercados, en las iglesias, recabando información, identificando objetivos, reclutando y en algunos casos ejecutando. Lo que vas a conocer hoy no es un rumor ni una especulación. Revisamos expedientes judiciales de casos documentados en El Salvador, Estados Unidos y Honduras, declaraciones oficiales de la PNC y de la Fiscalía General y testimonios de ex miembros que colaboraron con autoridades para reconstruir exactamente cómo funcionaba esta red de mujeres dentro de la pandilla. Y lo que encontramos cambia por completo la imagen que muchos tenían de ellas, porque el problema no era solo que existieran, el problema es que durante mucho tiempo el sistema no las vio o no quiso verlas. Había jueces que las liberaban argumentando que eran víctimas de sus parejas, organizaciones que las defendían como mujeres vulnerables y mientras eso pasaba ellas seguían operando. Si alguna vez viviste en una colonia controlada por la MS-13, si alguna vez viste a una muchacha del barrio que no se metía con nadie, este documental te va a explicar por qué esa imagen era exactamente lo que la pandilla necesitaba que creyeras para entender cómo la MS-13 convirtió a mujeres jóvenes en su red de inteligencia más efectiva. Hay que entender primero de dónde venían esas mujeres. No venían de ningún lugar especial, ni venían del mismo lugar de donde venía casi todo en El Salvador de los 90 y los 2000. La pobreza, el hacinamiento, la familia rota y la colonia sin salida. En colonias como Mexicanos, Soyapango, Apopa o Ciudad Delgado, crecer siendo mujer joven tenía un peso específico. No era solo la pobreza, esa la compartían todos. Era la invisibilidad. El sistema educativo las abandonaba antes que a los hombres. El mercado laboral las rechazaba con más frecuencia. Y en casa, muchas cargaban con responsabilidades que no les correspondían por edad. Cuidar hermanos menores, sostener a madres solas, sobrevivir a padres ausentes o violentos. Ese era el terreno. Y la MS-13 lo conocía perfectamente porque la pandilla no reclutaba al azar. Tenía y tiene una metodología. Y para reclutar mujeres, esa metodología tenía un nombre que en las colonias todos conocían, aunque nadie lo dijera en voz alta: la noviecita. El proceso comenzaba siempre de la misma manera. Un miembro activo de la clica, generalmente joven, con cierto carisma, con dinero suficiente para destacar en un entorno donde nadie tenía nada, se acercaba a una muchacha, no llegaba con amenazas, llegaba con atención, le preguntaba cómo estaba, le traía algo de comer, la escuchaba. En un entorno donde muchas de estas jóvenes nunca habían sido escuchadas por nadie, eso tenía un poder enorme. Lo que la muchacha no sabía, lo que a veces tardaba meses en entender y a veces nunca entendía del todo, era que ese acercamiento no era espontáneo, era una asignación. El pandillero había sido designado por la clica para acercarse a ella específicamente, pero porque ella vivía cerca de una colonia rival, porque su hermano trabajaba en una institución que le interesaba a la pandilla, porque pasaba todos los días frente a un punto de control que querían mapear. Ella era un recurso, y el noviazgo era la herramienta de extracción. Según declaraciones recogidas en expedientes judiciales de la Fiscalía General de El Salvador y testimonios de exmiembros que cooperaron con autoridades estadounidenses entre 2015 y 2022, este mecanismo de reclutamiento femenino estaba presente en al menos el 60% de las clicas activas documentadas en el área metropolitana de San Salvador. No era una práctica marginal, era política de la pandilla. Dentro de la estructura de la MS-13, las mujeres no formaban un bloque homogéneo, operaban en al menos 3 categorías distintas, y cada una con funciones específicas y niveles de compromiso diferentes. La primera categoría era la de las chavalas, término usado internamente para referirse a las novias o parejas de miembros activos que todavía no habían sido formalmente integradas. Estas mujeres hacían favores, transportaban mensajes, escondían objetos, a veces sin saber exactamente qué estaban escondiendo. Su utilidad para la pandilla era su negación plausible. Si las detenían, podían argumentar ignorancia. Y muchas veces era cierto, al menos al principio. La segunda categoría era la de las homegirls, mujeres que habían sido formalmente iniciadas en la pandilla. El proceso de iniciación femenina en la MS-13 tenía 2 variantes documentadas: la violación en grupo por parte de miembros de la clica o el cumplimiento de una misión específica que demostrara lealtad. Esta segunda vía, la misión, era la que generaba las integrantes más peligrosas porque implicaba que la mujer había tomado una decisión activa, no que había sido sometida. Las homegirls tenían derechos dentro de la estructura: voz en ciertas decisiones, protección de la clica, acceso a recursos, pero también tenían obligaciones, y esas obligaciones podían incluir participación directa en operaciones. La tercera categoría era la más invisible y, según los investigadores que trabajaron estos casos, la más efectiva: las espías integradas, mujeres que mantenían una vida completamente normal hacia afuera,
trabajo, familia, iglesia, vecindad, mientras operaban como red de inteligencia para la clica. Estas no tenían tatuajes, no se juntaban visiblemente con pandilleros. Su valor dependía exactamente de que nadie las asociara con la pandilla, y esa invisibilidad era su arma principal. Aquí empieza la capa que los canales de 8 minutos nunca tienen tiempo de desarrollar, porque el reclutamiento de mujeres por parte de la MS-13 no era un secreto para las autoridades salvadoreñas. Había reportes, había denuncias, había investigadoras de la PNC que llevaban años documentando el fenómeno. Pero había algo más, había un discurso institucional alimentado por ciertas organizaciones de derechos humanos y reforzado por algunos medios de comunicación que insistía en ver a todas las mujeres vinculadas a pandillas exclusivamente como víctimas, no como actoras, no como participantes, como víctimas. Y ese discurso, aunque tenía una base real, porque sí había mujeres que eran genuinamente coercionadas, también funcionaba como escudo. Cada vez que una mujer activa en la estructura de la pandilla era detenida, aparecía alguien dispuesto a argumentar que era una víctima de su pareja, que no sabía lo que hacía, que merecía protección en lugar de procesamiento. Algunos de esos argumentos los presentaban abogados pagados con fondos de organizaciones que recibían financiamiento internacional. Ese nombre, el de esas organizaciones, va a aparecer antes del final de este documental, en un contexto que va a ser muy difícil de ignorar. Hasta aquí hemos visto cómo entraban, ahora viene lo que hacían una vez adentro. Y esto es importante entenderlo bien porque durante años el debate público en El Salvador se quedó atascado en la pregunta equivocada. La pregunta no era si las mujeres de la MS-13 eran víctimas o victimarias, la pregunta correcta era otra. ¿Qué funciones concretas cumplían dentro de la estructura? ¿Qué daño real causaron? ¿A quiénes? Porque cuando respondes esas preguntas con expedientes judiciales en la mano, el debate se simplifica bastante. La tarea más documentada que cumplían las mujeres dentro de la MS-13 no era la violencia directa, era la recopilación de información. En el lenguaje interno de la pandilla, esto se llamaba levantar el punto, y las mujeres lo hacían mejor que cualquier hombre tatuado por una razón elemental. Nadie las miraba con sospecha. Una mujer podía sentarse en la parada del bus durante una hora, observando los movimientos de un objetivo sin que nadie le prestara atención. Podía entrar a un negocio, hablar con el dueño, a identificar si tenía cámaras de seguridad, cuántos empleados había, a qué hora cerrabas y salir con toda esa información sin haber levantado ninguna alarma. Podía hacerse amiga de la esposa de un policía, de la secretaria de un fiscal, de la vecina de un testigo, en casos documentados por la Fiscalía General de El Salvador. Entre 2016 y 2021, al menos 17 operaciones fallidas contra clicas de la MS-13 en el área metropolitana fueron atribuidas parcialmente a filtraciones de información recopilada por mujeres integradas en la estructura. 17 operativos donde los pandilleros ya no estaban cuando llegó la policía, donde las armas habían sido movidas, donde los testigos de repente no recordaban nada. Alguien les había avisado y ese alguien en varios de esos casos era una mujer que nadie había identificado como riesgo. Pero la función de inteligencia no era la única. Había otra tarea que las autoridades tardaron demasiado en documentar formalmente: el reclutamiento activo dentro de instituciones educativas. Las escuelas públicas de las colonias controladas por la MS-13 eran territorio de la pandilla tan claramente como las esquinas y los mercados. Y dentro de esas escuelas, las mujeres de la estructura cumplían una función que ningún pandillero tatuado podía cumplir: identificar y acercar a los jóvenes más vulnerables. El mecanismo era el mismo que habían usado para reclutar a esas mujeres originalmente. Identificaban al muchacho que venía de familia rota, que no tenía con qué comprar el almuerzo, que no tenía amigos. Se acercaban, lo hacían sentir visto, lo integraban a un grupo y cuando ese muchacho ya sentía que pertenecía a algo, que cuando ya había cruzado algunas líneas menores, guardar un celular, llevar un mensaje, no decirle nada a nadie, ya era demasiado tarde para salir sin consecuencias, según testimonios recogidos en el marco de investigaciones judiciales en El Salvador y en casos procesados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos entre 2018 y 2023. Esta modalidad de reclutamiento femenino en escuelas fue identificada en colonias de Soyapango y Lopango, mexicanos, y en comunidades de la diáspora salvadoreña en Long Island, Nueva York, y en el norte de Virginia. No era un fenómeno local, era un método exportado. Había una tercera función que combinaba la invisibilidad con el riesgo más alto: el transporte de armas, drogas y mensajes entre clicas. Los hombres activos de la pandilla eran conocidos, sus caras estaban en registros policiales, y no sus tatuajes los identificaban. Moverlos entre territorios, especialmente entre territorios de distintas clicas o cruzando fronteras, era complicado y arriesgado. Una mujer sin antecedentes, con documentos en orden, viajando aparentemente por razones familiares, podía hacer ese mismo recorrido sin levantar una sola alarma. En el caso federal, procesado en el Distrito Este de Nueva York en 2019 contra 16 miembros de la MS,
13 vinculados a clicas del área metropolitana de San Salvador. 3 de los acusados eran mujeres. Sus funciones documentadas incluían el transporte de dinero en efectivo entre células en Estados Unidos y El Salvador, la coordinación logística de al menos 2 traslados de armas y la transmisión de órdenes de la estructura central hacia clicas locales. Una de ellas había cruzado la frontera entre México y Estados Unidos en 4 ocasiones distintas, en un periodo de 18 meses, cada vez con documentación diferente, cada vez sin ser detenida. Su detención final no fue el resultado de un operativo policial convencional, fue el resultado de la cooperación entre la PNC salvadoreña, el FBI y la DEA, una coordinación interagencial que el gobierno de Bukele formalizó y expandió a partir de 2019 y que cambió radicalmente la capacidad de seguimiento de estas redes. Pero eso viene después, porque antes hay que hablar de algo que el sistema salvadoreño tardó demasiado en reconocer públicamente. Hasta aquí hemos hablado de mujeres que ejecutaban órdenes, pero en la estructura de la MS-13 había algo más. Mujeres que daban esas órdenes. No eran la mayoría, pero existían. Y su existencia contradice completamente la narrativa de que las mujeres en la pandilla eran siempre subordinadas, siempre coercionadas, siempre víctimas del sistema que las rodeaba. En al menos 4 casos documentados entre 2017 y 2022, 2 en El Salvador, 1 en Maryland y 1 en Houston, mujeres fueron identificadas como líderes operativas de clicas o subestructuras de la MS-13. Sus funciones incluían la autorización de cobros de extorsión, la aprobación de sanciones contra miembros que fallaban en sus obligaciones y, en 2 casos, la autorización directa de ejecuciones. Una de esas mujeres tenía 23 años cuando fue capturada. Había completado el bachillerato, trabajaba en una tienda de ropa, su vecindad nunca la había visto juntarse con pandilleros, y su nombre en los expedientes judiciales aparece como coordinadora de finanzas de una clica, con presencia en 3 colonias distintas de San Salvador. Bajo su supervisión directa, la clica recaudaba entre $4,000 y $7,000 mensuales en extorsiones. Ese dinero no desaparecía. Tenía un destino, y ese destino es la parte de esta historia que conecta con algo mucho más grande que una sola clica en una sola colonia. Eso lo desarrollamos en el siguiente bloque, porque para entender a dónde iba ese dinero, primero hay que entender quién estaba esperándolo del otro lado. Todo lo que hemos visto hasta ahora, el reclutamiento, la inteligencia, el transporte, las líderes operativas, era visible para quien quisiera verlo. Los expedientes existían, las investigadoras de la PNC llevaban años documentando estos patrones. Los fiscales tenían nombres, fechas, colonias, pero algo frenaba el proceso una y otra vez, y ese algo no estaba en las calles, estaba en los escritorios. Para entender cómo funcionaba la protección institucional hacia las mujeres de la MS-13, hay que entender primero el contexto judicial salvadoreño de la época anterior al régimen de excepción. El sistema penal salvadoreño operaba bajo una presión constante y contradictoria. Por un lado, las fiscalías acumulaban casos contra pandilleros con evidencia sólida. Por otro lado, existía dentro del Poder Judicial una corriente alimentada por décadas de narrativa sobre derechos humanos mal aplicada, que tendía a ver cualquier procesamiento masivo contra pandilleros como una amenaza potencial a garantías individuales. En ese contexto, las mujeres vinculadas a pandillas tenían una ventaja procesal enorme: la presunción de vulnerabilidad. No era una presunción inventada, tenía base real, ni porque genuinamente había mujeres coercionadas dentro de esas estructuras. Pero esa presunción legítima fue sistemáticamente explotada como herramienta de defensa por abogados que sabían exactamente lo que estaban haciendo. El patrón, documentado en múltiples expedientes, era consistente: mujer detenida con evidencia de participación activa en actividades de la pandilla. Abogado defensor argumenta coerción por parte de pareja masculina. Juez aplica medida sustitutiva en lugar de detención provisional. Mujer en libertad en menos de 72 horas. Mujer de regreso en la estructura en menos de una semana. Este ciclo se repitió decenas de veces en los juzgados de San Salvador, Soyapango y Santa Ana entre 2010 y 2021. Pero los abogados defensores no operaban solos, y aquí es donde la historia se complica de una manera que incomoda a mucha gente, porque implica hablar de organizaciones que se presentaban públicamente como defensoras de derechos humanos. Existían en El Salvador durante ese periodo al menos media docena de organizaciones no gubernamentales cuyo trabajo declarado era la atención a mujeres en situación de vulnerabilidad vinculadas a pandillas. Trabajo legítimo en principio, trabajo necesario para los casos genuinos de coerción, pero varios de esos organismos desarrollaron una práctica que los fiscales identificaron como sistemática: la presentación de recursos legales, amparos, habeas corpus, apelaciones a favor de mujeres que los expedientes judiciales identificaban no como víctimas, sino como participantes activas en la estructura de la pandilla. ¿De dónde venían los fondos para sostener esa actividad legal?
Parte de ese financiamiento provenía de fuentes internacionales, famosas fundaciones europeas y norteamericanas que canalizaban recursos hacia organizaciones salvadoreñas bajo el paraguas genérico de protección de derechos de la mujer, sin mecanismos efectivos de verificación sobre cómo se usaban esos fondos en la práctica. Esto no es una teoría, está documentado en los informes de la Unidad de Investigación Financiera de El Salvador y en reportes del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre financiamiento de organizaciones en Centroamérica publicados entre 2019 y 2022. Algunas de esas organizaciones fueron investigadas formalmente después del régimen de excepción. Algunas cerraron operaciones antes de que las investigaciones llegaran a conclusión, otras siguen activas hoy con nombres distintos. Junto al sistema judicial y las organizaciones había un tercer actor en este sistema de protección, ciertos medios de comunicación que durante años construyeron y mantuvieron una narrativa específica sobre las mujeres en pandillas. Esa narrativa tenía un eje central. La mujer vinculada a pandillas es siempre víctima, nunca actora, nunca responsable, siempre producto de un sistema que la falló. Esa narrativa no era completamente falsa, porque el sistema sí había fallado a muchas de esas mujeres, pero era incompleta de una manera que tenía consecuencias concretas. Cada vez que un medio publicaba el perfil humanizador de una mujer detenida por actividades de pandilla, sin mencionar las víctimas de esa mujer, sin mencionar los expedientes, sin mencionar el daño documentado, estaba construyendo presión pública contra el procesamiento judicial. Y esa presión funcionaba. Hay casos documentados donde fiscales recibieron presión institucional para suavizar cargos contra mujeres específicamente después de cobertura mediática de ese tipo. Uno de esos casos involucran a una mujer identificada en expedientes como coordinadora de al menos 3 cobros de extorsión en una colonia de mexicanos después de su detención en 2018. Un medio nacional publicó un perfil donde aparecía como madre soltera en situación de vulnerabilidad. Cito, los cargos fueron reducidos, fue condenada a una pena menor. Salió en 2020. En 2021 fue detenida nuevamente, esta vez con evidencia de participación en la planificación de un homicidio. El periodista que escribió el perfil de 2018 nunca publicó un seguimiento. El régimen de excepción, aprobado en marzo de 2022, modificó de manera fundamental las condiciones bajo las cuales operaba este sistema de protección. No porque derogara derechos, ese es el argumento que usaron las mismas organizaciones que habían estado presentando recursos a favor de pandilleras activas, ¿no? Sino porque cambió el equilibrio de poder dentro del proceso judicial. Bajo el régimen de excepción, la detención provisional se extendió a 15 días sin necesidad de presentar cargos formales inmediatos. Eso eliminó la ventana de 72 horas que los abogados defensores habían estado usando sistemáticamente para obtener libertades antes de que los expedientes estuvieran completamente construidos. El resultado fue inmediato y cuantificable. En los primeros 6 meses del régimen de excepción, la PNC detuvo a más de 40,000 personas vinculadas a estructuras de pandillas. De ese total, aproximadamente el 18% eran mujeres, una proporción significativamente mayor que en cualquier operativo anterior. Porque por primera vez el sistema procesaba a las mujeres con los mismos criterios que a los hombres. Algunas de esas detenciones fueron cuestionadas. Ese es un debate legítimo que existe y que merece espacio. Pero lo que no es debatible es esto. En las colonias, donde antes cada negocio, cada bus, cada familia pagaba renta cada 15 días, ese cobro se detuvo, no se redujo, se detuvo. Y parte de la razón por la que se detuvo es que la red de inteligencia que sostenía a las clicas, esa red de mujeres invisibles que levantaban puntos, que avisaban de los operativos, que movían el dinero, quedó expuesta y desarticulada de una manera que no había ocurrido antes. Eso no significa que el problema esté resuelto, significa que por primera vez en décadas el sistema empezó a ver lo que siempre había estado ahí. Y lo que viene ahora, el operativo que cambió la forma en que El Salvador persigue específicamente a mujeres dentro de pandillas, es la parte de esta historia que todavía no ha sido contada en ningún otro canal. Durante años, la invisibilidad fue su mayor protección, pero la invisibilidad tiene un límite, y ese límite quedó expuesto cuando las autoridades salvadoreñas, en coordinación con agencias federales de Estados Unidos, cambiaron el enfoque de sus investigaciones. No dejaron de perseguir eventos, un homicidio, un cobro de extorsión, un decomiso de armas, y empezaron a perseguir estructuras, y cuando persigues estructuras, las mujeres aparecen siempre. Antes de 2019, la mayoría de los operativos contra la MS-13 en El Salvador seguían una lógica reactiva. Ocurría un crimen, se identificaba a los responsables directos, se procedía a la captura. Ese método tenía una tasa de éxito razonable para los ejecutores visibles, los hombres con tatuajes que disparaban o cobraban en persona, pero dejaba intacta la infraestructura. El cambio vino con la implementación de unidades especializadas de análisis de inteligencia dentro de la PNC y la Fiscalía General reforzadas con cooperación técnica
del FBI y la DEA a partir del primer año del gobierno de Bukele. Estas unidades no investigaban crímenes individuales, investigaban flujos de dinero, de comunicaciones, de movimiento de personas, y cuando empezaron a mapear esos flujos encontraron algo que confirmaba lo que algunas investigadoras llevaban años señalando internamente: los nodos más estables de la red, los puntos que no cambiaban aunque cayeran líderes, aunque se desarticularan clicas enteras, con frecuencia eran mujeres, porque los hombres rotaban, los caían, los reemplazaban, los transferían entre clicas, pero la mujer que llevaba 8 años viviendo en la misma colonia, con la misma rutina, con los mismos contactos, pues esa mujer era el ancla de la estructura y nadie la había estado mirando. Uno de los operativos que mejor documenta este cambio metodológico ocurrió en noviembre de 2021 en Soyapango, uno de los municipios con mayor presencia histórica de la MS-13 en el área metropolitana de San Salvador. La operación había comenzado 18 meses antes como una investigación financiera, no una investigación de homicidios, no una investigación de armas, una investigación sobre el flujo de remesas entre comunidades salvadoreñas en el norte de Virginia y cuentas en El Salvador que no correspondían a ningún perfil económico legítimo. Lo que encontraron al seguir ese hilo fue una red de al menos 9 mujeres que operaban como nodos de transferencia financiera para 3 clicas distintas de la MS-13 en Soyapango, que ninguna de ellas tenía antecedentes penales. 5 de ellas tenían empleo formal registrado, 2 eran madres solteras con hijos en edad escolar. Pues su función era específica: recibir transferencias enviadas desde Estados Unidos a aparentemente remesas familiares ordinarias, convertirlas en efectivo y distribuirlas entre los líderes de las clicas según instrucciones que llegaban por aplicaciones de mensajería cifrada. El volumen mensual que manejaba esta red, según los registros de la Unidad de Investigación Financiera incorporados al expediente judicial, oscilaba entre $35,000 y $50,000 cada mes durante al menos 2 años. Ese dinero pagaba salarios de pandilleros, compraba armas, financiaba el traslado de miembros entre países y mantenía a las familias de los líderes encarcelados. Y hoy había pasado completamente desapercibido porque venía etiquetado como remesas, el mecanismo más normal, más humano, más invisible que existe en la economía salvadoreña. En la madrugada del 18 de noviembre de 2021, 9 capturas simultáneas en distintos puntos de Soyapango desmantelaron esa red en menos de 4 horas. No todas las caídas fueron el resultado de investigaciones de largo aliento, algunas fueron más simples y más reveladoras, porque una de las características que los investigadores identificaron en las mujeres más integradas en la estructura de la MS-13 era una paradoja. Su disciplina operativa era generalmente superior a la de los hombres, cometían menos errores visibles, pero cuando cometían un error, ese error tendía a ser definitivo, porque habían construido toda su protección sobre una sola capa de invisibilidad, o en cuando esa capa se rompía no había nada debajo. En varios casos documentados, el error inicial fue tecnológico, el uso de aplicaciones de mensajería que las investigadas creían cifradas pero que habían sido comprometidas por acuerdos de cooperación entre gobiernos, la reutilización de números de teléfono o cuentas de correo entre operaciones distintas, el uso de dispositivos personales para comunicaciones que debían hacerse desde teléfonos desechables. En otros casos, el error fue humano, una conversación escuchada en el lugar equivocado, un contacto que ya estaba siendo investigado por razones distintas, una transferencia que llegó en un momento en que la cuenta ya estaba bajo monitoreo y en algunos casos el error fue la confianza, la convicción, después de años operando sin consecuencias, de que la invisibilidad era permanente y de que el sistema nunca las vería. Esa confianza fue lo que perdió a varias de las mujeres identificadas en los operativos del régimen de excepción. No las delató ningún informante, no hubo ninguna traición interna. Simplemente creyeron que podían seguir operando de la misma manera en un contexto que había cambiado radicalmente, y el contexto había cambiado porque alguien había decidido cambiarlo entre marzo de 2022 y diciembre de 2023. En el marco del régimen de excepción, la PNC salvadoreña capturó a más de 7,000 mujeres vinculadas a estructuras de pandillas. De ese total, aproximadamente el 32% fueron procesadas por cargos que iban más allá de simple asociación, cargos que incluían coordinación de extorsiones, tráfico de armas, lavado de activos y, en casos específicos, participación en homicidios. Esos números cambiaron el perfil público del problema, porque cuando el sistema empezó a procesar a mujeres con los mismos criterios que a hombres, la narrativa de la vulnerabilidad universal empezó a hacer agua. No porque todas las detenidas fueran culpables, ese es un debate que corresponde a los tribunales, sino porque los expedientes mostraban caso por caso una participación activa, documentada y en muchos casos prolongada en estructuras criminales
que habían causado daño real a comunidades reales, comunidades que durante años habían pagado renta, habían cruzado colonias con miedo, habían perdido familiares y que ahora por primera vez en mucho tiempo veían que el sistema los miraba a ellos, no solo a los pandilleros con tatuajes, a toda la estructura, incluida la parte que nadie había querido ver. Pero la caída de estas mujeres no es el final de esta historia, es la puerta a la parte más perturbadora, lo que sus capturas revelaron sobre el dinero, sobre las conexiones internacionales y sobre lo que todavía sigue activo aunque ellas ya estén en el CECOT. Eso es lo que viene ahora. Todo lo que hemos visto hasta aquí, el reclutamiento, las funciones, la protección institucional, las caídas, y apuntaba hacia algo más grande. Y ese algo más grande quedó expuesto cuando los investigadores empezaron a revisar los expedientes de las mujeres capturadas no como casos individuales, sino como piezas de un mismo sistema. Lo que encontraron no era sorprendente para quienes llevaban años trabajando estos casos desde adentro, pero sí era lo suficientemente documentado como para que ya no pudiera ignorarse. Todas las redes financieras operadas por mujeres dentro de la MS-13 no eran estructuras improvisadas, eran sistemas con lógica, con jerarquía y con destinos específicos para cada flujo de dinero. El primer destino era operativo: salarios de miembros activos, compra de armas, transporte entre territorios. Este era el flujo más visible y el primero que los investigadores identificaban cuando seguían el rastro del dinero. El segundo destino era de sostenimiento: el pago de abogados defensores, el mantenimiento de familias de miembros encarcelados, el financiamiento de los recursos legales que mantenían a ciertos pandilleros fuera de prisión o reducían sus condenas. Este flujo era el que conectaba directamente con el sistema judicial que describimos en el bloque anterior. Pero había un tercer destino, uno que los expedientes mencionaban con menos frecuencia porque era el más difícil de documentar y el más políticamente incómodo de señalar. Parte del dinero recaudado por las clicas de la MS-13, a través de extorsiones, de tráfico y de otras actividades, terminaba financiando estructuras políticas, no directamente, no con transferencias etiquetadas, ¿no?, sino a través de intermediarios, de empresas fachada, de donaciones a organizaciones que a su vez tenían vínculos con partidos o con candidatos específicos. Este no es un argumento nuevo. La conexión entre pandillas y política en El Salvador fue documentada por investigadores académicos, por periodistas y por fiscales durante años, antes de que se convirtiera en un tema políticamente aceptable de discutir. O sea, lo que sí es nuevo es que algunos de los expedientes generados durante el régimen de excepción, específicamente los relacionados con mujeres que cumplían funciones financieras dentro de la estructura, incluyen por primera vez nombres de intermediarios, fechas de transacciones y montos específicos que permiten trazar esa conexión de manera concreta. Esos expedientes están actualmente bajo reserva judicial, pero existen. Hay algo que los investigadores que trabajaron estos casos señalan de manera consistente cuando se les pregunta qué aprendieron del análisis de las redes femeninas de la MS-13. No aprendieron que las mujeres eran más peligrosas de lo que se creía. Eso lo sabían. Lo que aprendieron es que la pandilla era más institucional de lo que el público entendía. Pues cuando una pandilla tiene una red de inteligencia con funciones diferenciadas, con roles asignados, con protocolos de comunicación y con mecanismos de financiamiento que atraviesan fronteras internacionales, esa pandilla no es una banda de criminales desorganizados, es una organización con la misma lógica funcional que cualquier otra organización que necesita información, recursos y protección para sobrevivir. Y las mujeres no eran un componente marginal de esa organización, eran parte de su infraestructura central, la parte que le daba estabilidad cuando los líderes se caían, la parte que mantenía los flujos de dinero cuando los operativos desarticulaban las estructuras visibles, la parte que garantizaba que la información llegara a quien tenía que llegar antes de que la policía se moviera. Sin esa infraestructura, ni la MS-13 no habría podido operar durante décadas con la eficiencia que tuvo. Y esa infraestructura fue posible porque el sistema judicial, mediático, organizacional, eligió durante demasiado tiempo no verla. Las cifras de seguridad en El Salvador han cambiado de manera radical desde 2022. La tasa de homicidios pasó de ser una de las más altas del mundo a ubicarse entre las más bajas de América Latina. Las colonias, que durante décadas operaron bajo control pandilleril, reportan condiciones que sus propios habitantes describen como irreconocibles comparadas con lo que vivieron. Ese cambio es real, es documentable. Y para la audiencia de este canal, para los salvadoreños que emigraron huyendo de exactamente ese terror, tiene un peso emocional que va más allá de cualquier estadística. Y no, pero hay algo que los investigadores que trabajaron el desmantelamiento de las redes femeninas de la MS-13 señalan con consistencia cuando se les pregunta si el problema está resuelto. La respuesta es siempre la misma. La estructura visible fue golpeada, fuerte, de una manera que no tiene precedente en la historia reciente de El Salvador. Pero las estructuras invisibles, las que operaban precisamente porque nadie las miraba,
son más difíciles de desmantelar completamente, porque no dependen de territorios físicos, no dependen de líderes identificables, dependen de relaciones, de confianza, de redes que se construyeron durante años y que no desaparecen automáticamente cuando sus nodos más visibles son capturados. Algunas de esas mujeres están hoy en el CECOT, pero sus redes de contacto siguen existiendo, y sus conocimientos sobre cómo operar de manera invisible siguen siendo válidos. Y en algunos casos, OPE y sus familias, que también conocen esas redes, quizás siguen en las mismas colonias, con los mismos vecinos, con las mismas conexiones. Eso no es un argumento contra lo que se ha logrado. Es un argumento para entender que lo que se ha logrado es el principio de un proceso, no su conclusión. Este documental reconstruyó cómo la MS-13 convirtió a mujeres jóvenes en su red más efectiva e invisible, cómo un sistema de protección institucional las mantuvo operando durante años, y cómo el cambio de metodología investigativa, reforzado por el régimen de excepción, empezó a exponer lo que siempre había estado ahí. Pero hay una pregunta que este documental no responde, no porque no exista respuesta, sino porque esa respuesta requiere su propio espacio. ¿Y qué pasa con las mujeres que sí eran genuinamente víctimas dentro de esas estructuras? ¿Cómo distingue el sistema entre la mujer que eligió y la mujer que no tuvo elección? ¿Y qué responsabilidad tiene el Estado salvadoreño, el anterior y el actual, con las que cayeron en esa red sin haberlo buscado? Esas preguntas existen, son legítimas y merecen el mismo rigor con el que hemos tratado todo lo demás en este canal. Lo que pasó en El Salvador con las pandillas no fue simple, nunca lo fue, y entenderlo completamente, entender por qué ocurrió, quién lo permitió y qué queda por resolver, es exactamente para lo que existe este canal. Si no querés perderte los próximos documentales donde seguimos destapando las capas de esta historia que los medios tradicionales nunca contaron completa, suscríbete ahora. Informe 503 es el único lugar donde esta historia se cuenta con expedientes, con nombres y con el respeto que se merece la verdad.